ciclo de exposiciones vamos a hablar de infecciones respiratorias agudas en pediatría, que es un capítulo bastante importante porque obviamente las enfermedades respiratorias comunes de vías respiratorias altas son enfermedades bastante frecuentes y son una de las causas o la primera causa de consulta en el pediatra. Otra patología importante de vías respiratorias, ¿qué cosa es? Es el síndrome de Krupp. Cuando hablamos de Krupp no hablamos de una sola entidad, hablamos de un síndrome. El Krupp, cuando decimos, puede ser una laringitis, una laringotraqueitis o una laringotraqueobronquitis. Es un síndrome clínico agudo donde la característica clínica más importante viene a ser el estridor inspiratorio, una tos disfónica, la presencia de ronqueras, signos de dificultad respiratoria, obviamente por la obstrucción del pasaje en zona alta, debido a varios grados de obstrucción laringea o traqueal, ¿no? Y dependiendo si es una laringitis, una laringotraqueitis, una laringotraqueobronquitis. En la mayoría de los casos, la causa definitivamente es infecciosa, viral, ¿ya? Y esta definición incluye obviamente diversos desórdenes. Hay que tener en cuenta otro tipo de Krupp, el Krupp espasmódico o pseudo-Krupp, o Krupp espasmódico, recurrente, alérgico, o la laringitis espasmódica aguda o pseudo-Krupp. Que el paciente está bien y de pronto comienza a tener la clásica tos perruna o tos del niño cruposo, que usualmente se presenta durante la noche, levanta y espanta a la familia, lo lleva a la emergencia. Durante su paso hacia la emergencia o al centro hospitalario, el niño inhala el aire frío del ambiente, eso desinflama la zona laringea, y cuando llega a la emergencia el paciente está tranquilo, no tiene la tos cruposa, nada. ¿Qué cosa fue? Fue un Krupp espasmódico o un Krupp o un pseudo-Krupp, ¿no? ¿Ya? Que es diferente al Krupp obviamente infeccioso o viral. Cuando decimos Krupp, como ya mencionamos, puede ser una laringitis, una laringotraqueitis, una laringotraqueobronquitis. En la laringotraqueitis viral característica, el proceso agudo definitivamente viene a ser, ¿no?, secundario a un agente viral. Entre ellos tenemos las parainfluencias. El proceso agudo infeccioso viral agudo compromete básicamente el área subglótica, que corresponde al 15% de todas las infecciones de tracto respiratorio inferior en niños. O sea, una laringotraqueitis viral es frecuente, sí es bastante frecuente. El cuadro clínico se asocia además con manifestaciones inespecíficas de infección respiratoria de vías respiratorias altas, como rinorrea, fiebre leve o moderada, malestar general, y después de 3 a 4 días del paciente tener manifestaciones inespecíficas, comienza a tener fiebre, comienza a tener manifestaciones específicas de Krupp, o sea, la tos cruposa, disfónica, estridor, etcétera, ¿no? Que generalmente, inicialmente no tiene dificultad respiratoria, pero si el cuadro va aumentando en severidad, puede haber una dificultad respiratoria manifiesta. Se presenta con mayor frecuencia en niños entre los 6 meses y los 6 años de edad. Generalmente más del 95% de los casos en pacientes con Krupp no necesitan o no requieren hospitalización. Y aproximadamente 1 a 5% de los pacientes afectados lamentablemente ya están de la obstrucción a nivel laringeo, a nivel traqueal, que requiere intubación orotraqueal, ¿no? Son los menos, pero este evento puede suceder. Por lo general es más frecuente en varones que en mujeres en una proporción de 2 a 1. La mortalidad es menor de 0,5% cuando el paciente es intubado. O sea, es raro que estos pacientes lleguen generalmente al éxito letales. Desde el punto de vista epidemiológico, ya podemos decir que es la causa más común de obstrucción de vías respiratorias altas en la niñez, lejos de la más frecuente. Más o menos, estadísticas americanas refieren que afecta 2 a 3% de niños menores de 6 años, con 5% de hospitalizaciones. 15% de los niños con antecedentes familiares de Krupp tienen a recidivar el mismo año, ¿no? O sea, 1 de cada 7 pacientes lamentablemente recidiva. El agente etiológico principal más importante son los parainfluenza. Entre ellos el parainfluenza 1, el más frecuente, luego tenemos el 2 y el 3. ¿No? El 3 es más característico en niños un poco más grandes. ¿Otros virus pueden producir Krupp? También puede producir Krupp. Entre ellos tenemos el adenovirus, parainfluenza A y B, ya el virus de la parotiditis, y en otros casos podemos ver también el micoplasma, ¿no? Pero generalmente eso se ve en niños mayores de 5 años, ¿no? Acá tenemos una gráfica donde vemos la patogenia del Krupp. Va a haber una inflamación, edema, destrucción del epitelio y exudación a nivel, obviamente, de las cuerdas vocales, del área subglótica, y eso va a originar el estridor inspiratorio, ¿no? Que es la tos perruna, la tos cruposa, la tos de foca, característico del niño con Krupp. ¿Ya? Esta tos perruna o tos de foca, también el paciente puede presentar disfonía por inflamación de las cuerdas vocales, puede haber fiebre, estridor, etcétera, ¿no? Generalmente no tiene dificultad respiratoria, pero algunos pacientes están severos a la obstrucción que pueden cursar con
dificultad respiratoria. La duración de la enfermedad por lo general desde 3 a 7 días, después el paciente poco a poco se va recuperando. En casos severos hay hipoxemia, trastorno del sensorio, taquicardia, ya, y el paciente obviamente necesita hospitalización y algunas veces ventilación mecánica. Diagnóstico es eminentemente clínico. Aquella persona que escuchó un croup o una tos perruna nunca se va a olvidar en su vida. Es característico la tos perruna. La radiología ayuda poco, ya, pero se puede pedir. Cultivo y serología no se pide de manera rutinaria. El diagnóstico, como mencioné, es eminentemente clínico, ¿no? Acá tenemos una foto bastante evidente de la inflamación de la zona glótica, ¿no? Está todo eritematoso, todo bastante rojo, ¿no? Esta es una radiología del croup, donde vemos una estrechez justo en la zona comprometida. Ya acá también, algunos llaman el signo del cole ratón o de punta de lápiz, ¿no? Donde vemos una obstrucción bastante evidente, ¿sí? Incluso las flechas señalan eso. El tratamiento, dependiendo del grado de severidad, ¿ya? Lo importante es tener una vía aérea permeable, medidas generales, si hay fiebre, calmar la fiebre, si hay dolor, calmar el dolor. Reposo, un ambiente tranquilo, control de temperatura e hidratación adecuada, ¿no? Esto como maneras, tratamiento inespecífico o medidas generales. Entre las medidas específicas, a la cabeza tenemos el uso del corticoide, ¿no? Entre ellos la dexametasona por vía oral o vía intramuscular a dosis de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo, ¿ya? Otras alternativas terapéuticas tenemos la budesonida nebulizada, 2 miligramos de suero fisiológico en 4 mililitros de suero fisiológico, ¿no? Que permite producir obviamente un efecto desinflamante que hace que el paciente obviamente respire mejor. Alternativa de tratamiento también tenemos, según la severidad, tenemos la epinefrina nebulizada, ya a dosis de una ampolla de adrenalina por cada 10 kilos de peso, máximo 5 ampollas nebulizadas en 5 a 6 cc de suero fisiológico. Cuando nebulizamos con adrenalina o epinefrina en estos pacientes se observa por lo general 2 a 4 horas para evitar que el paciente pueda hacer un efecto rebote, ¿no? Siempre hay que observarlo, por lo menos de 2 a 4 horas. Otra alternativa es la combinación de helio más oxígeno, ¿no? 70-30, que es un gas que es más fácilmente difusible, tiene un menor peso molecular, que permite difundir más rápido en el paciente, ¿no? El oxígeno húmedo, para mantener una saturación mayor a 92%, ¿no? A aquellos pacientes que saturan bajo le damos oxígeno húmedo para mejorar su saturación. Entonces, entre las medidas generales más importantes tenemos, uno, la hidratación del paciente y la permeabilización de la vía aérea. Y entre las medidas específicas tenemos el uso del corticoide, ¿no? Ya sea dexametasona o en algunos recomiendan la prednisona. Por la dexametasona es el tratamiento de base a dosis de 0,3 a 0,6 o la nebulización con adrenalina, ¿no? Para producir ¿qué cosa? Una desinflamación de la zona y permitir que el paciente respire adecuadamente. El diagnóstico diferencial, el más importante es el pseudocroup o laringitis espasmódica. Otro diagnóstico diferencial importante es la epiglotitis o la epiglotitis infecciosa secundaria de Hemófilos, donde el paciente luce tóxico, donde el paciente tiene también estridor, donde el paciente babea, tiene bastante fiebre, etcétera, ¿no? También tenemos la traqueitis bacteriana, los cuerpos extraños en vía respiratoria. La difteria también es un diagnóstico diferencial a plantear, abscesos retrofaringios, compresiones por masas o tumores, malformaciones congénitas como las malasias, los anillos vasculares, quites, etcétera, ¿no? Entonces esto está dentro de los diagnósticos diferenciales importantes. La laringitis espasmódica o pseudocroup, ¿ya? Generalmente, desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir que abarca niños de entre 1 y 3 años de edad, ¿no? La etiología alérgica o viral, algunos dicen, sintomatología similar al croup viral, inicio brusco generalmente por la noche, ¿ya? El paciente después de 1 a 2 horas, ya la sintomatología ya desaparece o se reduce, pero puede repetirse 1 a 2 noches, pero con menor intensidad, ¿no? Radiológicamente vamos a encontrar una estrechez en la zona comprometida, ya el diagnóstico es clínico, la confirmación o la sospecha puede ser radiológica. Otro punto importante son las epiglotitis, ¿no? La epiglotitis, si es un cuadro grave, no puede ser una epiglotitis infecciosa. ¿Qué es la epiglotitis? Es una celulitis de la epiglotis y de sus estructuras o soportes. Ustedes saben que la epiglotis básicamente viene a ser la parte inicial de todo el tracto respiratorio, ¿no? Ya, ¿no? La que está circundando obviamente a la tráquea. Si se obstruye no permite el pasaje de aire y esto puede ser grave en los pacientes, ¿ya?
La epiglottitis tiene una evolución rápida y severa, ¿ya? La etiología más importante es el Haemophilus influenzae de tipo B, ¿ya? Pero también puede ser posible por otros agentes como el Streptococcus beta hemolítico o los Staphylococcus aureus. Pero definitivamente el Haemophilus tipo B es el agente etiológico más frecuente y que clásicamente hace la característica clínica de la epiglottitis infecciosa. O sea, paciente tóxico, paciente con fiebre, el paciente está con malestar, con babeo, no puede deglutir, un dolor intenso y tiene un estridor evidente. La incidencia en niños más o menos un poco grandes, de 3 a 7 años de edad, ¿no? ¿Ya? Inicio es agudo, tiene fiebre, babeo, disfagia y estridor laríngeo. Es característico la fiebre y el babeo. En menos de 24 horas el paciente luce tóxico, o sea, por eso algunos autores, ¿no?, refieren a esta epiglottitis como la epiglottitis tóxica. Diagnóstico clínico, ya la sospecha o podemos servirnos de un apoyo diagnóstico y también podemos cultivar la zona. Acá vemos una foto bastante gráfica de una epiglottitis donde prácticamente no se diferencia la glotis, ¿no? Es una celulitis de la zona, está lleno de pus y obviamente casi no vemos la zona donde pueda pasar el oxígeno. Entonces el paciente está babeando con una necesidad de aire, luce tóxico, a veces hipoxia, ¿no? El tratamiento, definitivamente todas las epiglottitis infecciosas por Haemophilus o por cualquier agente etiológico, debe ser hospitalizado. Si el paciente luce tóxico, luce con hipoxia, intubación endotraqueal lo más precoz posible, ¿no? Antibiótico, alternativas tenemos el cloranfenicol, la cefotaxima, la cefuroxima, a la dosis mencionada, ¿ya? Estos agentes terapéuticos básicamente están orientados para cubrir Haemophilus influenzae de tipo E, ¿no? Corticoides es controversial, se puede usar para disminuir la inflamación agudamente, ¿ya? Y en algunos casos muy severos donde no es posible la intubación porque está tan cerrado que no entra ningún tubo endotraqueal, debemos realizar la traqueostomía de urgencia. Casi nunca se llega a esto, pero es una alternativa si es que el paciente no puede ser intubado y luce tóxico o una hipoxia importante, ¿no? Otras enfermedades también de vía respiratoria baja tenemos las traqueitis bacterianas, ¿no? O también llamados Krupp pseudomembranoso, ¿ya? O traqueitis purulenta. El agente etiológico más frecuente tenemos el Staphylococcus aureus. Otros agentes tenemos los Haemophilus influenzae y entre otros. Generalmente es una patología de escolares y adolescentes. Clínicamente asemeja a una laringitis. El curso es progresivo, el paciente tiene tos, una tos herrumbrosa, una tos traqueal, etc. El diagnóstico clínico ya y la confirmación obviamente se hace con una endoscopía a nivel de tráquea, ¿no? O sea, una broncofibroscopía. Tratamiento, si el paciente luce muy hipóxico, con bastante secreción, que no puede respirar, intubación endotraqueal. Y el tratamiento antibiótico específico que cura básicamente el estafilococo, oxacilina, cloranfenicol, etc., ¿no? O clindamicina que también cubre estos gérmenes.